Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Adela Fernández y te doy la bienvenida a Reemocionate, hoy con un nuevo vídeo dentro de la categoría de Book Time. La verdad que buceando en la lista de reproducción me di cuenta que hacía muchísimo tiempo que no te traía un libro de Book Time. Si es la primera vez que ves uno de mis vídeos o por lo menos de esta categoría, déjame contarte que aquí en Book Time te traigo ideas de películas, de series o de libros que pueden ser muy interesantes para tu desarrollo personal y profesional. Y en particular el vídeo de hoy te traigo una serie y 3 vídeos. Además, con la cercanía de las fechas navideñas, estoy segura que también te van a servir de idea para ti, para regalarte una lectura o para regalar a otra persona. Aprovecho también para contarte que si tienes alguna recomendación que nos quieras hacer, lo puedes dejar en los comentarios. Además, hace tiempo alguien de ustedes me habló del libro Inteligencia Emocional de Goleman. Es un libro que siempre he tenido presente, pero se me había atragantado, se me hacía muy denso, pero por fin he terminado, así que lo tengo preparado dentro del plan de contenido para en un próximo vídeo hablarte de ese libro, Inteligencia Emocional de Goleman. Recuerda que en cada uno de los vídeos te dejo en la cajita de descripción la línea de tiempo, de tal manera que puedas ir directamente a ese contenido que te interesa. Lo mismo puedes hacer ahora, chequear el minuto exacto, tanto en la cajita de descripción como los puntitos amarillos que aparecen aquí debajo, para ir ese título a esa serie o a ese libro que te ha llamado más la atención. Así que sin más, vamos directamente con las recomendaciones del día de hoy, y la primera es la serie, que es Recuerdos de la Alhambra. De esta serie ya te hablé en un vídeo anterior, en particular dentro de la serie de vídeos dedicados a la realidad virtual. Quizás ahora con el anuncio de Facebook del metaverso, la gente tiene más puesto la mirada en este tipo de tecnología, y te hablaba de esta serie. Esta serie está contextualizada dentro de la tecnología de realidad aumentada y es sumamente entretenida, y además te hace ese clic para empezar a conectar con esta tecnología. Si bien después de haber probado la realidad virtual te digo que es necesario experimentarla en primera persona, con Recuerdos de la Alhambra podemos tener esa primera aproximación a esta tecnología, en particular de la realidad aumentada, y también que a nivel mental empecemos a reflexionar sobre qué hay detrás, qué implica y en qué medida nos puede afectar a la forma habitual en la que nos relacionamos en nuestro entorno personal y profesional cuando introducimos este tipo de tecnología. La serie Recuerdos de la Alhambra es una serie coreana ambientada en su mayoría en Granada. Lo que han hecho es crear esa realidad aumentada dentro de la ciudad, y los usuarios del juego, pues una vez que activan su dispositivo, interactúan con esos avatares, esos elementos van subiendo de nivel dentro de la ciudad. La realidad aumentada, a diferencia de la realidad virtual, es que en tu propia realidad, en tu propio contexto, se añaden esos elementos virtuales que vas interactuando dentro de tu mismo espacio. Como te digo, es un concepto que realmente hay que experimentar, pero en esta serie puedes tener esa primera aproximación. Sin hacer spoiler, al final esta serie trata de este juego ambientado en la ciudad de Granada, y llega un momento en que esa línea entre la realidad aumentada y la realidad real, por así decirlo, es tan invisible que los jugadores acaban sintiendo ambas realidades como si fueran la misma, ¿no? Es como si de alguna manera no pudieran salir del juego. Esto es lo que te decía, que hace ese clic a nivel mental, te hace reflexionar. A mí particularmente me conecta con ese abismo, ¿no? Esa incertidumbre de, madre mía, ¿qué es lo que se puede conseguir con esta tecnología, ¿no? Y hasta qué punto podemos perder esa percepción de la realidad y no saber realmente qué estamos viviendo o cómo lo estamos viviendo. Para mí hace un en la mente, en la cabeza, así que te la recomiendo muchísimo si te gusta este tipo de temática o te interesa el tema de la realidad aumentada. Recuerdos de la Alhambra es una serie coreana muy rápida de ver, solo tiene 14 episodios y además recientemente he visto temporada 1, así que no descarto que igual nos sorprendan con una temporada 2. La realidad aumentada, la realidad virtual son tecnologías que ya están presentes, quizás a diferentes niveles, algunos más de usuario, otros a nivel profesional, y en muchos casos igual tampoco a día de hoy sabemos exactamente todo lo que ya está inventado, pero es importante empezar a conectar y a familiarizarnos con este tipo de tecnología, y estoy segura que con esta serie no solo lo conseguirás, sino que además pasarás un buen rato. Después de la serie, comencemos con los libros, y mi primera recomendación es Dinero Feliz, Filosofía Millonaria para una Vida Plena, de Ken Honda. Cuando estuve buscando este libro me encontré con dos portadas similares del mismo autor, una en verde y otra en amarillo. Esta en particular es la portada verde, como siempre te voy a dejar las imágenes por aquí para que puedas identificarlo fácilmente. El de amarillo lo tengo pendiente de leer y la diferencia está en el subtítulo. En el libro amarillo ponía Dinero Feliz, el arte japonés para vivir en armonía con lo que tiene, que seguramente verás próximamente en un vídeo de Book Time.
La primera vez que voy a hablar de este autor fue con este libro, pero Eke Nonda ya es un autor de éxito dentro de la categoría de finanzas y desarrollo personal. Si bien el desarrollo personal es algo clave, es el eje transversal en nuestro día a día para conectar con eso que nos aporta, cómo nos relacionamos con la vida, lo que queremos conseguir y esa sensación de bienestar, hacen esta clasificación porque más allá de ser un libro donde te da, digamos, tips o conceptos financieros o económicos, se centra más en esa parte reflexiva de cómo vives tú, cómo te relacionas tú, cuál es tu historia, cuál es tu relación con determinados conceptos como puede ser el dar, el recibir, el flujo del dinero, etcétera, tan importantes para conectar con esa sensación de riqueza, de abundancia o de estar realmente manteniendo una relación sana con el dinero. Es un libro que está dividido en 5 capítulos y aunque los títulos no son exactamente lo que te voy a decir porque ya sabes que yo cojo mi hoja de ruta, mi mapa, cuando voy haciendo la lectura de cada libro, estos 5 capítulos lo podríamos distinguir entre ¿qué significa el dinero para ti? El coeficiente intelectual y el coeficiente emocional del dinero. ¿Usas el dinero o te usa él a ti? El flujo del dinero y el futuro del dinero. Ese concepto, por ejemplo, de coeficiente intelectual y coeficiente emocional me parece sumamente interesante y eso es lo que por lo menos a mí me ha enganchado de este libro, esa reflexión sobre aspectos concretos. De hecho, como ya te comenté en el vídeo dedicado a mi diario de lectura, lo que suelo hacer normalmente cuando tengo un libro es ver la portada, el índice y en función de lo que me haya llegado a notar esas primeras reflexiones, lo que espero de ese libro, esas expectativas que tengo con esa lectura que voy a iniciar. Y en particular, cuando leí lo que primero que pensé fue en el dinero como energía, del que seguramente tú también has oído hablar. Y si bien es cierto que ese concepto aparece a lo largo de sus páginas, mi sensación es que Eke Nonda consigue aterrizarlo a algo más palpable, a esos aspectos cotidianos, a esos elementos que están presentes en tu día a día para que reflexiones y les puedas dar ese valor o ese significado de, oye, en este punto, ¿cómo te estás relacionando? Algunos de estos aspectos pues son el coeficiente intelectual o el coeficiente emocional y hay otro que para mí ha sido muy gráfico, muy significativo, que ha sido el contenedor del dinero. Hay personas que sienten que a veces el dinero pues les llega hasta una cierta cantidad, luego no les entra más o con la misma que les entra se les va, etc. Y él relaciona estos movimientos del dinero con cuál es tu contenedor, cuál es esa imagen, esa definición que tienes de tu contenedor del dinero. Así que me parece sumamente interesante y esos clics para pensar a cambiar esa mirada con respecto a estos aspectos. Dinero Fácil es un libro corto, fácil de leer, muy ameno. Al final da la sensación de que estás charlando con un amigo y además te invita a esa reflexión no invasiva sobre esos aspectos claves que bajo la experiencia y las investigaciones del autor él ha visto que son cruciales, que son vitales para mantener esa relación saludable con el dinero, con ese concepto de abundancia y riqueza. Así que es un libro que te recomiendo no solo para ti, sino también para regalar si la persona a la que va dirigido le interesa estos temas. Y para finalizar, como suelo hacer en este tipo de vídeos, quiero comentarte una frase que he rescatado de forma literal de este libro. Hay muchas frases significativas, pero lo que me ha gustado de esta es que aunque lo contextualice con el tema del dinero, al final lo podemos trasladar a cualquier área de nuestra vida. Y esta frase o estas líneas reflexivas dicen así: ¿por qué es tan difícil? Porque lograrlo implica mucha comprensión e introspección. Significa cavar hondo y determinar cuáles son tus creencias sobre el dinero, entender cómo desarrollaste esas creencias y, en definitiva, descubrir qué significa para ti. Si ya eres un frecuente aquí en Remocionate, sabrás que para mí esta es la pregunta estrella absolutamente en cualquier área de nuestra vida, que es ¿qué significa para ti? Que pases siempre tu filtro personal, así que esta frase para mí es un must que siempre tenemos que tener presente, en este caso relacionado con el dinero, pero como te dije antes, aplicado a cualquier área de nuestra vida. Libro número 2, El espíritu creativo de Goleman. También este libro te lo he mencionado ya aquí en el canal, en particular en uno de los últimos cafés con Raquel Varela, donde hablábamos de cómo desarrollar nuestra creatividad. Ahí también te mencionábamos otros libros, pero en particular yo hice referencia a por el enfoque diferente que tiene de otros libros relacionados con la creatividad que yo he leído. Recuerda que todos estos vídeos o referencias que haga te dejaré los enlaces en la cajita de descripción.
Este libro me ha gustado mucho porque tiene un doble enfoque, por un lado educativo y por otro lado esa parte reflexiva, y él lo divide en 4 partes: la creatividad interior, la creatividad de los niños, creatividad en el trabajo y crear comunidad. Además, volviendo a mi diario de lectura, cuando yo hice ese mapa del libro, resalté esa relación que el autor hace con el concepto de creatividad con 3 aspectos importantes de nuestra vida. El primero, la relación que tenemos, esa imagen que tenemos del concepto de creatividad. El segundo, el liderazgo. Y el tercero, el proceso creativo en sí mismo. Por eso te señalaba esa parte de educativo, reflexivo con respecto a lo que es nuestra capacidad creativa, en nuestra forma de relacionarnos con la creatividad y en lo que hacemos o las actividades que hacemos en nuestro día a día para desarrollarla. A mí personalmente estos libros, que aparte de darnos tips o darnos algunas ideas, nos invitan a esa reflexión, volviéndose foco hacia dentro, hacia nosotros, como compartíamos antes con el libro de Kenonda, de oye, ¿qué significa para ti que pase tu filtro personal? Particularmente me gustan mucho. Si lo que estás buscando es un libro solo de tips o de ejercicios parecido al Camino del Artista, que es un libro que suele sonar mucho cuando se habla de creatividad, este libro tiene un enfoque totalmente diferente. Sin embargo, te lo recomiendo muchísimo para bucear y reflexionar en, oye, ¿qué significa para mí y cómo me relaciono yo con estos aspectos tan importantes en nuestra capacidad creativa? Además, como suele suceder con los libros de Goleman, él hace referencia también a libros, a estudios, a investigaciones, a proyectos, a otros profesionales del ámbito de la educación, de la psicología, etcétera, que enriquecen también la visión de este vídeo. Es un libro que me ha gustado muchísimo, es fácil de leer, además con ese recorrido por esos diferentes aspectos importantes. Tengo aquí anotados, por ejemplo, la confianza, la alegría, la responsabilidad, cómo usas o explotas tus determinados recursos que tienen un impacto en tu capacidad creativa, la idea de la innovación, el error, etcétera. Es muy interesante y muy recomendable. E incluso te diría más, si eres una persona que en algún momento has dicho, no, es que yo no soy nada creativo, yo no tengo ese don, es algo solo para algunos cuantos, te invito a que leas este libro porque realmente te hace clic y te hace prestar atención a aspectos que quizás hasta ahora habías dejado en un segundo plano o no relacionabas directamente con la creatividad. A mí me gusta tener siempre presente este libro, por lo que te digo, sobre todo por esa reflexión en aspectos importantes, y uno de ellos que para mí es fundamental en nuestra capacidad de crear y de transformar, que es el error, nuestra relación con el error, cuando algo no sale como esperamos o sale mal. Goleman aquí hace referencia a esta relación y de hecho la frase que he rescatado para cerrar esta reseña tiene que ver justamente con el error y dice así: un error es un experimento del cual se puede aprender información valiosa acerca de qué se debe intentar a continuación. Me parece mágica y me encanta esta definición porque además conecta esa parte de error que normalmente etiquetamos como algo malo, lo vivimos muy mal, con experimento, que quizás tiene esa parte más lúdica, más innovadora, más de sorpresa, que nos conecta con el disfrute. Así que esta es mi segunda recomendación en el día de hoy, que es El espíritu creativo de Goleman. Y por último, para finalizar este vídeo, el tercer libro que te traigo es El arte de empezar de Guy Kawasaki. Te lo dejo por aquí. Antes de meternos de lleno en la reseña y en mis impresiones, quiero resaltar una frase que aparece en la portada como complemento a este título, que es El arte de empezar, y dice: la esencia del espíritu emprendedor es actuar, no solo aprender a hacerlo. De ahí que cuando yo cogí el libro, leí la portada, la primera pregunta que vino a mi cabeza fue: oye, ¿con este libro me vas a ayudar? ¿Me vas a decir esas herramientas con las cuales tomar acción y no quedarme simplemente estancada en la teoría? Y la respuesta te adelanto de que es que sí. Este libro, El arte de empezar, está enfocado principalmente al entorno profesional, a los negocios, para aquellos emprendedores que quieren empezar a crear un proyecto profesional o un negocio. Hace esa parte educativa, formativa, pero también de aplicación práctica. Tienes después de cada teoría o de cada bloque de contenido, tienes un ejercicio que te deja en un cuadrito para que realmente no se quede en la teoría, ¿no? Como invita en la portada, sino que tomes acción. Te va guiando de la mano en toda esa hoja de ruta, en ese proceso, que además tengo señalado por aquí que él estructura en causa, articulación, puesta en marcha, proliferación y obligación. Realmente es ese recorrido desde que te surge la idea, desde que tienes ganas de iniciar algo, hasta que al final lo empiezas a implementar.
Aunque existen determinados conceptos que igual puedes considerar un poquito denso, ten siempre de referencia que el marco es el entorno profesional, la empresa, los negocios. Al final también lo puedes aplicar y el lenguaje no es excesivamente denso, se hace bastante liviano y sobre todo además lo puedes tener como de referencia y cabecera, marcando esos ejercicios que después quieras volver a revisar en cualquier fase de tu proyecto. De todas maneras, aunque sí es cierto que el carácter es de este emprendedor a nivel de negocios, a nivel de empresa, a nivel de proyecto profesional, toda la información que da lo puedes al final contextualizar a ese emprendedor más global, ese emprendedor que quiere empezar una idea, que quiere empezar a hacer algo nuevo, diferente o incluso difícil en cualquier contexto de su vida. Obviamente aquí hay determinados ejercicios que tendrás que adaptar, todos aquellos que tengan ese componente más empresarial los descartarás, pero toda esa parte más reflexiva, personal, que vira sus ojitos hacia ti, los puedes adaptar perfectamente. Además, en muchas ocasiones lo que hace el autor es aterrizar conceptos, ideas que realmente todos conocemos, que son básicas, pero que en ocasiones nos viene muy bien que nos recuerden, que nos den ese tip, ¿no? Por ejemplo, tengo anotado por aquí, por ejemplo, el recorrido en la ejecución, ¿no? Y te dice 6 pasos, que es establecer objetivos, medir, lo que se mide es lo que consigue, asignar responsabilidades, recompensa, los logros, la ley de Morfeo, el realismo asociado a la ejecución y por último crear el hábito. Al final no es información que tú a día de hoy no sepas, pero como te decía antes, ese recordatorio, ese componente de decir, oye, para y vuelva a reflexionar sobre estos aspectos tan importantes, es lo que hace que para mí el libro pues sea tan potente, sea práctico y que sea enriquecedor. Además, esta combinación práctica y sobre aspectos muy concretos y simples y rápidos de analizar hace que también lo puedas aplicar en cualquier fase, ¿no? Al final es una herramienta de autorregulación de tu proyecto. Así que es un libro que te recomiendo si estás emprendiendo, si hace tiempo que emprendiste o si conoces a alguien que está pasando por esa fase o que en algún momento se está planteando el emprendimiento, seguro que este libro le va a resultar muy útil, muy potente y muy práctico y enriquecedor. Para finalizar, quiero resaltar una de las frases que además creo que lo podemos aplicar igual que antes a cualquier área de nuestra vida. Y esta frase dice así: emprender no es un título profesional, es un state of mind, es un estado de la mente. Al final, absolutamente todo lo que vives, todo lo que te relacionas, pasa por el filtro de tu mente. De ahí el ser consciente de cuáles son nuestras creencias, nuestros patrones de pensamiento, nuestros mapas, nuestros filtros, porque al final también esa imagen que creamos va a condicionar muchísimo nuestras decisiones, la forma en la que nos relacionamos y lo que al final decidimos hacer o dejar de hacer. Y básicamente estas son mis recomendaciones para ti en el día de hoy. Haciendo un recorrido rápido, tenemos la serie Recuerdos de la Alhambra, el libro de Dinero Feliz de Ken Honda, el libro de El arte de empezar de Kawasaki y por último El espíritu creativo de Goleman. Déjame en los comentarios si has leído alguno de estos libros, qué te han parecido, si has visto la serie o cuáles son tus recomendaciones. Me encantará leerte. Si te ha gustado este vídeo, recuerda darle like, comentar y suscribirte. Y yo por mi parte te mando un beso enorme, un gran abrazo, cargáis muchísima buena vibra y nos vemos en un próximo vídeo. Chao.